Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, como vieron en el video, pues ahorita ando viendo pues qué rollo ahorita con la guerra de Ucrania y pues ya pasaron por primera fase, de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pero es que lo que quieren los de Kiev es que quieren que Putin asista en la negociación de paz. Pero es que los ucranianos dicen eso porque quieren a Putin en las negociaciones de paz. O sea, no solo para poner paz al conflicto, también porque quieren capturar a Putin. Porque acuérdense que durante el comienzo de la guerra en Ucrania, la Corte Internacional este, pidió una, pidió una orden de arresto domiciliario al, al presidente ruso. Por eso el presidente ruso pues no puede salir, o sea, aunque vaya a otros países, este, o sea, lo van a querer capturar. Porque si hay países que están a favor de Ucrania en capturar a Putin, esos países se lo pueden hacer ese favor y pueden capturar a Putin en suelo extranjero. Por eso Putin no ha, o sea, si ha salido de Rusia, sí ha salido de Rusia, porque ha viajado a China, a Corea del Norte, a Vietnam y a otros países. Pero Putin no fue capturado ni arrestado por, por la Interpol o agencias así o agencias internacionales. Porque eso es lo que importa, eso es lo que le importa a Ucrania, capturar a Putin. O sea, yo ya le he dicho, yo ya he dicho varias veces, o sea, si tanto los ucranianos quieren capturar a Putin en, en suelo extranjero, entonces ¿por qué tampoco no lo hacen así con Ucrania? O sea, porque Europa está de su lado. Está a un lado de Ucrania. Está al lado de Zelensky. Ucrania, o sea, Europa está apoyando a Zelensky y a Ucrania, obviamente. Por eso no quieren hacer, por eso los países europeos pues no quieren, o sea, no, o sea, por eso, o sea, están a favor de Ucrania y quieren capturar a Putin. Pero me gustaría que también arrestaran a Zelensky porque, o sea, porque no era nada más es capturar a quien empezó la guerra o que cometió tales atrocidades, un gobierno extranjero. También el otro gobierno que está involucrado en la guerra también tienen que ser arrestados por sus atrocidades y crímenes. No solo a Putin, también a Zelensky igual tienen que ser capturados, pero la mendiga gente está feliz de que, quiero que capturen a Putin. O sea, esa es gente pendeja que no sabe el conflicto de ahorita, de la guerra de Rusia y Ucrania. Porque o sea, los pensamientos, las ideologías, todo lo que dice Ucrania, o sea, todo eso, o sea, es que Ucrania tiene pensamientos de nacionalismo, pero también nacional socialista, que obviamente me refería al nazismo. O sea, Ucrania tiene esas ideologías políticas, lo tiene. Y cuando fue el día de la victoria en Rusia, Putin dijo que quiere desnazificar a Ucrania, porque eso es lo que trae Ucrania. Tiene ideologías nazistas y neonazistas, y nacionalismo o nacional socialista. O sea, eso es lo que tienen esas ideologías los ucranianos. Por eso, fue como el año pasado, el antepasado, que yo subí un video acerca del batallón Azov. Ese batallón Azov, que es parte del ejército ucraniano, ese batallón está completo de tropas que tienen ideologías fascistas y neofascistas. Y no solo eso, no solo del fascismo, también tienen ideologías nazistas. Ajá. Y por eso Ucrania está repleta de eso, de neonazis y neofascistas. O sea, y por eso Rusia quiere desnazificar a Ucrania. Es que recordemos, amigos, que a lo largo de la historia Rusia ha tenido Ucrania.
como parte de la República de Rusia. Ucrania siempre fue parte de la República de Rusia durante los últimos años, durante siglos, de generación a generación. Ucrania siempre fue parte de Rusia, pero los ucranianos quieren independizarse, o sea, sentirse como los más chingones que Rusia. O sea, recordemos que Rusia tenía todo el territorio completo, no solo Ucrania, también tenía otros países que antes eran parte de las repúblicas rusas, soviéticas, que formaron en aquel tiempo, porque primero Rusia se formó al este de Europa, se formó, y ahí se fue expandiéndose territorialmente de generación a generación durante los siglos. Y Ucrania siempre fue parte de Rusia. Pero es que a los ucranianos, o sea, ya se les olvidó la historia. O sea, Europa no sabe la historia de Ucrania, no lo sabe. Porque, o sea, lo que Europa ve de Ucrania es que piensan que Ucrania se independizó en el 91 después de la desintegración de la Unión Soviética. Pero es que miren, la Guerra Fría no terminó en el 91. No terminó en el 91 la Guerra Fría. Eso fue una propaganda. Una propaganda de guerra psicológica de los occidentales que dijeron, la Guerra Fría ha terminado. Que Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Y no es así porque, Rusia no firmó ningún tratado de paz, ninguna rendición con los occidentales. O sea, que son aliados de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Porque recordemos que la Guerra Fría inició en el 47. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial había iniciado las tensiones, debates, incluso llegó a un conflicto de mayor escala. No solo conflictos políticos, geopolíticos y militares. O sea, también vino otros conflictos más durante la Guerra Fría. Pero Rusia no firmó ningún tratado de paz ni rendición con Estados Unidos en aquel tiempo cuando se desintegró la Unión Soviética en el 91. Y por eso Ucrania se ha aliado más con los occidentales. Y ahora quiere unirse a la OTAN y la Unión Europea, pero Putin no está de acuerdo con eso porque no, ¿por qué Ucrania, que fue parte de mi territorio, quiere aliarse y juntarse más con los occidentales en vez con los orientales, con los rusos, pues, con los rusos, prorrusos? ¿Por qué? Por eso ahí está la bronca. Esa es la historia de por qué se originó la guerra. Porque ya dicen que la guerra en Ucrania ya había empezado desde 2014, porque primero fueron conflictos geopolíticos entre ambos países. Primero fueron por conflictos políticos, y ya para el 22 ya había comenzado un conflicto militar entre ambos países. Y ahorita lo sigue estando. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue estando en curso. Pero ahorita con las negociaciones que se están llevando a cabo entre Ucrania y Rusia, Ucrania está pidiendo al Kremlin que el gobierno ruso asista en las negociaciones de paz. Pero es que ellos nomás porque lo quieren capturar nada más. Porque la Corte Internacional emitió esa orden desde el 23. Desde como el 22 en el 23 emitió esa orden. Y por eso es lo que quiere Ucrania. Quiere capturar a Putin, quiere verlo tras las rejas. Pero ¿qué está haciendo los demás países que están aliados de Rusia? Tienen que capturar a Zelensky. Y no solo los que son aliados de Rusia, también los de propia Ucrania también tienen que capturar a Zelensky. Porque él también cometió crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Él cometió atrocidades y crímenes
en la guerra con Rusia. Pero es que no, o sea, no lo quieren juzgar porque es aliado de Ucrania, porque Europa y el mundo es aliado de Ucrania. O sea, ellos apoyan a Zelensky. Por eso hay gente pendeja que no saben el contexto de la guerra, no lo saben, o sea, ¿por qué? Porque se originó el conflicto. O sea, hay una serie, el año pasado vi una serie y está en Netflix, habla sobre, se llama Punto de Reflexión o Inflexión, más o menos se llama así. Se llama La bomba y la Guerra Fría y cuenta todo sobre durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 46 se llevaron, no, o sea, cuando en el 46 pues hubo paz en el mundo, pues ya a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Habla todo sobre las bombas que se arrojaron en Hiroshima y Nagasaki en el 45 e incluso la rendición de Japón, lo, lo, pero desde la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses vieron a los soviéticos como así como que, ay no, son enemigos del Estado, ay no, ellos nomás quieren hacer propaganda comunista, o sea, los estadounidenses empezaron el conflicto con los soviéticos en aquel entonces, o sea, porque recordemos que los soviéticos y los estadounidenses estaban en la Segunda Guerra Mundial, eran aliados, pero como que no se llevaban bien uno y el otro entre políticos, no se llevaban bien entre políticos ni militares, ajá, porque veían a los soviéticos, porque, o sea, es que cada quien tenía su libertad de expresión, cada quien veía a este, a este güey de otro país con el otro, los veían distintos, ajá, con ideologías diferentes, con, con con ideología, o sea, aparte de ideologías diferentes, con ideologías políticas, o sea, pensamientos de cómo son, o sea, cada uno de su personalidad también. O sea, ahí empezó el conflicto con los soviéticos y los estadounidenses en aquel entonces. Pero bueno, regresando al punto de las negociaciones de paz que se están llevando en Estambul, porque, o sea, las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia se están llevando en Estambul, porque, o sea, el gobierno ruso no va a ir a Ucrania a negociar allá con Ucrania, porque, o sea, están en guerra, y ambos gobiernos quieren capturar a uno y al otro, o sea, no quieren, o sea, quieren ser capturados entre ambos bandos, entonces pues no se va a poder llevar a las negociaciones así, entonces tuvieron que realizarse en Estambul, Turquía, y ahí se están llevando. Y, o sea, los gobiernos ucranianos y rusos mandaban a sus ministerios de exteriores para que ellos negocien la paz allá en Estambul. Y lo están haciendo, o sea, ya negociaron la, la fase uno. Ahora faltan más fases para que ambos bandos estén de acuerdo en negociar la paz. Porque no creo no creo que el gobierno ucraniano también quiera estar allí en las negociaciones, pero es que también está pidiendo algo al Kremlin que Putin asista en las negociaciones, porque ya que sin él no, o sea, no es válida la negociación. Pero Putin, pero Putin no va a querer ir porque ya saben que si va a, 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 a otro país, o sea, que esté en suelo extranjero, lo van a querer capturar. Porque hay países que son aliados y que apoyan a Ucrania. Y también están de acuerdo en capturar a Putin. Por eso Putin no quiere ir a Estambul a negociar con Ucrania, para ya poner fin a la contienda. No va a querer, porque ya saben que lo van a querer capturar. Por eso mandó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, lo va a mandar a Estambul para que negocie con los ucranianos. Lo mismo hizo también lo mismo también también con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, también va a asistir en las negociaciones de paz con Rusia en Estambul. También porque, o sea,
Porque ambos gobiernos no creo que van a querer estar allí en las negociaciones. O sea, sus primeros ministros exteriores obviamente sí van a estar allí, pero los mismos gobiernos de Ucrania y Rusia no van a querer. ¿Por qué? Porque ya saben que el uno del otro pueden... O sea, aparte de verse en la cara y verse como enemigos, tampoco, o sea, Ucrania nada más quiere capturar a Putin, pero no va a querer tampoco asistir a Ucrania porque siento que también lo quieren capturar, pero es que no creo, porque la Corte Internacional no emitió esa orden de arresto domiciliario a Zelensky, nomás quieren a Putin, pero también Zelensky también debe ser juzgado también por sus atrocidades y crímenes que cometió durante el transcurso de la contienda que, que ya está que ya, que ya está así desde el 22, o sea el conflicto militar entre ambos países.